Vamos a hablar ahora de la lírica primitiva y los tres núcleos principales de la lírica primitiva. Esta lírica suele dividirse en tres formatos que además van sucediéndose en orden cronológico. Los tres grupos son la lírica mozárabe, la lírica galaico-portuguesa y la lírica castellana, en ese orden de aparición. Vamos a hablar en primer lugar de la lírica mozárabe, cuyo formato principal es la jarcha. Los mozárabes son los cristianos que vivían en territorio musulmán. Las jarchas eran breves canciones que los poetas musulmanes y hebreos de la península aprovechaban para finalizar sus poemas cultos, llamados muaxajas. Las jarchas aparecen transcritas en lengua árabe vulgar, en lengua mozárabe o bien en una combinación de ambas. Recuerden que en un principio todo esto era solamente vía oral, es decir, cuando llegan a nosotros llegan como una recopilación escrita y cuando aparecen estas transcripciones aparecen en esta lengua vulgar que es el mozárabe, que sería una mezcla de las lenguas romances con el idioma árabe. La jarcha más vieja de la cual se tiene noticias es de 1042. Se trata de unas canciones muy breves puestas en boca de una doncella enamorada. Tienen honda sensualidad y es muy común que la voz femenina involucrada se dirija a otra mujer, que puede ser la madre o una amiga, a quien esta voz femenina le confiesa sus penas de amor. Es muy común encontrar en las jarchas la palabra amigo, que equivale en realidad a la amante o al enamorado. Es por eso que muchas veces se hace referencia a las jarchas como canciones de Habib. Habib en árabe significa amor, en realidad. Amor que acá equivaldría a el amigo. Entonces, las jarchas son pequeñas composiciones puestas en boca de una mujer, de una chica, de una joven enamorada, que le hablaría a su amor, a su amigo, o bien le confesaría sus penas de amor a la madre o a una amiga. Pasamos a la lírica galaico-portuguesa. Frente al anonimato de las jarchas, esta forma poética reúne abundantes autores conocidos y de todas las clases sociales, desde reyes como Alfonso X el Sabio hasta clérigos y juglares. El formato básico de la lírica galaico-portuguesa se conoce con el nombre de cantiga, es decir, canción en dialecto gallego-portugués. La cantiga más antigua de la que se tiene conocimiento es de 1141. Las cantigas se pueden dividir en dos tipos esenciales, las de amor y las de escarnio o maldecir. Las primeras son también llamadas cantigas de amigo. Las segundas, o sea, las de escarnio o maldecir, son diatribas contra el poder que podían contener parodias o desmitificaciones del amor cortés, críticas de tipo social, burlas hacia los nobles y hacia el clero. Las cantigas de amigo, como ya habrán podido apreciar por el nombre, se llaman así por la correspondencia con el amigo o el habib de la lírica mozárabe, de las jarchas. Son poemas en los que la enamorada en soledad contempla el mar desde la orilla. Generalmente se encuentran referencias a la naturaleza y al enamorado que se ausenta. Es decir, si miramos el mapa y vemos dónde estaría ubicada, cuál es la región en que surge esta lírica galaico-portuguesa, vamos a observar la proximidad del mar. En los poemas, en las canciones de la lírica galaico-portuguesa, se va a ver mucho eso, referencias al mar y mucha referencia al enamorado que se va en un barco que no vuelve, la enamorada que lo espera y sufre de amor porque no sabe nada de su enamorado, y ese tipo de temáticas. Si se las compara con las jarchas, hay que decir, en primer lugar, que son un poco más complejas en cuanto a su estructura. En segundo lugar, conviene observar la mostración de dos mundos. En las jarchas se mostraba la vida urbana,
En cambio, en las cantigas aparece el campo y la vida asociada con lo natural. Esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias que es bueno marcar es que con respecto a las jarchas hay un puro anonimato hasta el día de hoy, es decir, no se sabe quiénes fueron los creadores, cuáles fueron las entidades que crearon estos poemas. En cambio, en el caso de las cantigas y la lírica galaico-portuguesa, hay autores muy conocidos y hay muchos textos de autor, porque ya la cantiga, la lírica galaico-portuguesa, entonces llegó a estar del lado de lo que se conoce como el núcleo culto de la poesía, y llegó incluso a desarrollarse en estos ámbitos de palacio, de corte, de iglesia, con mucho poder. Para graficar un poco este tema de las cantigas y lo que les estoy diciendo, vamos a escuchar a continuación un fragmento de unas cantigas muy famosas que se llaman las cantigas de Santa María, que fueron compuestas en el palacio de Alfonso X el Sabio. Nuestro último grupo de lírica primitiva es lo que se llama la lírica castellana. Está conformada sobre todo por canciones y villancicos tradicionales que, salvo muy contadas excepciones, no consta por escrito hacia fines del siglo XV o ya en el siglo XVI. Existen coincidencias generales entre la lírica castellana y las jarchas y la lírica galaico-portuguesa,
aunque la más vieja canción conservada del grupo poético castellano es de tipo histórico y militar. Es decir, como la lírica castellana es el último grupo de estos tres que vamos mencionando, tengan en cuenta siempre que la aparición va más o menos en orden cronológico, y esa aparición en orden cronológico hace que también haya una distancia en cuanto a forma y temática, y una variante en cuanto a complejidad. Las jarchas son muy sencillas, la lírica galaico-portuguesa ya es un poco más compleja en cuanto a estructura y temática, y la lírica castellana ya es mucho más compleja en relación con las otras dos. Tiene un formato más elaborado y se notan temáticas más variadas, como esto que acabamos de mencionar. Es decir, no solamente es la temática amorosa o no solo la diatriba política, como en el caso de las cantigas, sino que hasta llega a tener temáticas de tipo histórico, de tipo militar, temáticas relacionadas con la agricultura, de repente más urbana, más vinculada con la naturaleza. Es decir, hay más variantes y más complejidad de tema y de estructura en la lírica castellana. También hay canciones de trabajo campesino relacionadas con la romería. La romería son los mercados, eran como conocemos como las ferias comerciales hoy en día. Y también hay algunas canciones de la lírica castellana vinculadas con fiestas y motivos de origen erótico y pagano. Otra cosa que es importante decir de la lírica castellana es que dijimos que los formatos básicos son las canciones y los villancicos. Tanto en una como en la otra, pero más que nada en los villancicos, se nota una forma ya más elaborada que en los otros dos casos, que se le va a denominar vuelta o redondilla, que consiste en que cuando empieza la canción se mencionan uno o dos versos que después se van a repetir idénticos a lo largo de la canción, o bien directamente se van a retomar al final como cierre. Es decir, que van a encontrar en las canciones de tipo de la lírica primitiva mucha repetición de versos que muchas veces lo que hacen es aparecer al principio y luego volver a repetirse al final como cierre. Es decir, por eso lo de la vuelta redondilla, porque entonces empieza de una forma y termina de la misma forma. Como un ejemplo de lírica castellana, vamos a escuchar una canción muy conocida que se popularizó con el nombre de Tres Morillas. Shai
Como las fechas de aparición de cada forma poética son difíciles de precisar, no se puede saber si la épica es anterior a la lírica o viceversa, aunque la mayoría de los críticos coinciden en afirmar que ambas se desarrollaron al mismo tiempo. Tanto la épica como la lírica tuvieron como principales difusores a los juglares. Estos hombres fueron el antecedente de lo que hoy conocemos como artistas callejeros. Recorrían los pueblos y los castillos, recitando y cantando con acompañamiento musical. El oficio o arte de los juglares es lo que se conoce en la historia literaria con el nombre de mester de juglaría, es decir, mester significa menester, que equivale a ocupación o trabajo. No debe confundirse a los juglares con los trovadores. La poesía trovadoresca era más refinada y cortesana, a diferencia de la juglaría, que era eminentemente popular. En el siglo XIII aparecen los primeros vestigios de la prosa castellana, impulsada por un rey llamado Alfonso X el Sabio. Escribió obras filosóficas, científicas, históricas, recreativas y hasta compuso canciones como las famosas cantigas de Santa María que acabamos de escuchar recién. Nosotros al tema de la épica lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando comencemos a ver los romances y cuando veamos también el Cantar de Mio Cid. En el caso de la prosa castellana medieval no lo vamos a abordar mucho por un tema de tiempo y de un recorte que hubo que hacer. Así que del tema de la composición medieval nos quedamos con la lírica primitiva y nos quedamos con la épica y el nacimiento de la concepción de honra y de caballería, que es algo que vamos a ver más adelante con el Mio Cid.